Una voz en el teléfono. ¿Tregua en el PJ? ¿Cuánto daño le hace al gobierno el gordo Dan? A 50 años del Rodrigazo. Tarde cargadita de información, buenas tardes, bienvenidos a Desde el Canil. Bueno, lo principal, el eje principal de las noticias de hoy pasa por el Congreso y hacia allí vamos, porque está conectado Julián D'Imperio desde el Congreso de la Nación. Hay debate adentro y está caldeada la cosa afuera. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes Fede, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Sí, totalmente, estamos acá en el recinto, en la Cámara de Diputados. Bueno, principalmente decirles que esto que empezó al mediodía, ¿sí? A las 12 del mediodía, donde se espera que se traten un montón de cuestiones muy importantes, por eso afuera también la cantidad de gente, ¿no? Porque además de la tradicional marcha de los jubilados, también hay médicos del Garraham, hay científicos del CONICET, así que, bueno, básicamente todos están esperando, también hay personas del colectivo que reclaman por sus derechos en materia de discapacidad. Todos ellos esperan una respuesta acá adentro, ¿sí? Que los diputados les puedan aprobar algunos de todos los pedidos, los proyectos variados que hay de la oposición, que no logró quizás unificarlo, y se espera que sea realmente una sesión muy larga, Fede, porque recién están discutiendo todavía el primer tema que tiene que ver con... Sí, y esto empezó a las 12:30, técnicamente se empezó a debatir, trataron de meter primero el tema de Libra, no hubo acuerdo, fueron a un cuarto intermedio, finalmente se dieron cuenta los propios diputados de la oposición que mejor empezar por la cuestión previsional y en todo caso dejar para más adelante el tema de Libra, porque obviamente hay que involucrarse un poco con lo que está pidiendo la gente en la calle también, ¿no? Juli, ¿cuál es el proyecto que tiene más futuro dentro de lo que es Bueno, la reforma previsional, digamos? y probablemente el aumento de emergencia de un 7,2% para los jubilados vaya a salir, así como también la actualización de un bono que estaba congelado desde marzo del año pasado en 70.000 pesos, elevarlo a 105.000 o hasta 115.000 pesos. Eso es algo que probablemente vaya a salir. Probablemente también es lo que más le molesta al gobierno porque representa un 1,3% del PBI. O sea, es de todas las iniciativas que se van a votar hoy, la más costosa, la que más altera el orden fiscal para el gobierno, y obviamente también el gobierno ya avisó, esto va a ser vetado, con lo cual después ya la oposición está trabajando para intentar juntar las 2/3 partes para rechazar ese veto. Juli, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, básicamente también saber el clima de cómo está afectando lo que está pasando afuera, porque afuera, si bien hay una marcha multitudinaria, eh, está tranquilo en cuanto a las posibilidades de represión, ¿no? Digo, nosotros hemos visto todos los miércoles la represión a los jubilados. Se ve que en esta ocasión el gobierno decidió no aplicar el protocolo antipiquete y va a dejar que esta marcha, esta movilización siga su curso, ¿no? Digo, ¿hay alguna posibilidad de que esto pueda influir en algo en la votación? Digo, pues si bien lograron conseguir el quórum, tal vez no se logra la cantidad de apoyos para que salgan los proyectos. Bueno, sí, definitivamente, Nati. O sea, el termómetro de lo que pasa afuera muchas veces afecta, incluso también hasta en el tono con el que se expresan después los diputados en el recinto, ¿no? En este caso, la verdad es que viene siendo mucho más tranquilo que otros miércoles y más que nada teniendo en cuenta la importancia y la cantidad de temas que hay. Yo creo que también en reunión parlamentaria, previo a que empezara la sesión, se habló de todas estas cosas porque sabían que iban a compartir la sesión hasta por lo menos las 3 de la mañana. Sí. Entonces la idea es tratar de que funcione, que se vote y que no haya, digamos, tanto enfrentamiento, tanta confrontación, obviamente entendiendo que el gobierno esperaba que ni hubiera quórum
finalmente Exacto. los gobernadores que habían jugado la semana pasada a favor del gobierno, no sentando a sus diputados, por ejemplo, los de Santiago del Estero o los de Catamarca. En este caso, la mayoría de ellos, de Unión por la Patria, se sentaron, dieron quórum y también, por ejemplo, Julio Cobos, junto con otros 2 radicales, Claro. desobedecieron la orden de Rodrigo de Loredo del Bloque. Ellos fueron clave para que hubiera sesión. Así como también les agrego, ¿se acuerdan que hablábamos de, por ejemplo, Marcela Pagano, Bonacci, Sago, los libertarios que estaban medio peleados con la conducción de Martín Menem, con los libertarios en general? Bueno, venían como ordenándose esa tropa, preparándose para todos los debates parlamentarios intensos que se venían. Finalmente hoy ninguno de ellos dio quórum, dando por sentado que volvieron a estar como en una tampoco. sintonía. ¿Está Santillán? Claro, Entiendo que no. No estuvo. no estuvo. No estuvo. Juli, estuvo Guillermo Francos almorzando con los dirigentes católicos, los dirigentes de empresas católicos de ACDE, y ahí ratificó que el gobierno va a vetar cualquier modificación, sea jubilado, sea por el tema de discapacidad, todo lo que tenga que ver, que afecte con fondos que el gobierno tiene que incrementar. Dice que no lo van a hacer, les garantizó a los empresarios que van a mantener el equilibrio fiscal, y que van a ir por eso. Y de hecho también adelantó que le estaban haciendo firmar hoy a Milei el proyecto para enviar al Congreso el tema para debatir los dólares del colchón, ¿no? Esta seguridad jurídica que le están pidiendo los gobernadores, y dice que tiene casi todo acordado justamente con los mandatorios provinciales. Digo, en ese contexto, preguntarte, digo, ¿qué es lo que va a pasar con este veto? ¿Qué dicen los legisladores que están tratando algo que entienden que no va a llegar a buen puerto? Bueno, tuve la oportunidad de hablar con algunos que me decían directamente hay que tener estómago para vetar estos proyectos, específicamente hablando de el que tiene que ver con la emergencia hídrica y la emergencia en discapacidad, porque el tema de los jubilados es algo que lo venimos hablando hace mucho tiempo, y ni que hablar si vamos ya al tema de Libra, digamos, fondos universitarios, que son temas que se venían hablando hace mucho, que la oposición está intentando colar hoy. Pero ya cuando hablas de municipios bonaerenses que están afectados por las inundaciones, o cuando hablas de personas con discapacidad que lo único que están pidiendo es que no les recorten una pensión contributiva, que no les recorten el presupuesto a la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí mismo me decían, hay que tener estómago para recortar ahí cuando encima estás hablando de proyectos que representan el 0.2% del PBI, o sea, no es ni siquiera... aguja, digamos, ¿no? Claro, claro. Con lo cual, yo creo que eso también es lo que influyó para que los gobernadores mismos dijeran, acá es nuestro límite, digamos, no vamos a poner el freno a este tipo de cuestiones, poner la cara por el gobierno y no sentar a los legisladores para que por lo menos se pongan a debatir estas cuestiones. Claro, Juli, bueno, en un rato vamos a detallar el tema de los datos, de los números con respecto a estos proyectos, ¿o no, Zeta, Orlando? Sí, incluso es menos que 0,2% del PBI, Juli. Me atrevo a corregirte y disculpas por eso, pero lo que representa en modificación presupuestaria es ínfimo. El auxilio para las inundaciones, el ajuste a las universidades, para los jubilados, para las personas con discapacidad, es muy bajo y no le representa a Milei tanto. Bueno, quizás si quisiera ahorrar no viajaría a Estados Unidos, como seguramente después vamos a estar comentándolo, ¿no? Pero me interesa conocer la opinión de los gobernadores, esos que se fueron a Casa Rosada capaz a firmarle a Francos o a Caputo, que le dan todo a Milei, pero ahora dicen, che, me parece que es demasiado seguir ajustándole a las personas con discapacidad, voy a ceder y voy a llevar a mis diputados para que voten eso. En caso de que se vete, ¿esos gobernadores están dispuestos a dar un paso más allá o no? ¿Qué te dicen a vos, Juli? A mí me dicen que sí, y eso justamente es lo que ya está trabajando la oposición. O sea, como Bien. la oposición sabe que lo de hoy es como una transición, porque primero hay que conseguir la media aprobación, después tiene que ir al Senado, donde el mismo gobierno ya da por sentado de que si pasan diputados, en el Senado pasa como por un tubo, Claro. por la presencia del peronismo mucho más fuerte en la Cámara Alta.
Ahora bien, después ya tienen anticipado que el gobierno lo va a vetar, entonces ya directamente la oposición, especialmente el peronismo, trabaja en juntar bancas, tienen que juntar las 2/3 partes para rechazar el veto. Recordemos cuando Milei el año pasado hizo ese famoso asado con los 87 héroes, así es como los definió, así como los llamó, que le permitieron no rechazar, el veto de los proyectos que tenían que ver con la recomposición de los saberes jubilatorios, con el financiamiento de las universidades. Claro, me parece que de hacer el veto el presidente, de realizar el veto, bueno, después va a hablar con muchos gobernadores para ofrecer obra pública, ¿no? O para ofrecer un poquito más de plata. Tal cual, es un año electoral, lo venimos diciendo siempre, es como la moneda de negociación más fuerte que tienen los gobernadores y que también tiene el Poder Ejecutivo, siempre y cuando se mantenga esta situación irregular donde no hay un presupuesto, donde todo es en materia de discrecionalidad total, casi como si estuviéramos hablando de los fondos que se le dan en gastos reservados a la CIDE. Es, digamos, lo mismo cuando tenemos que hablar qué plata se le gira a una provincia para hacer obras, porque no hay un presupuesto, no hay claridad, todo termina siendo discrecional y hay algunos gobernadores que hasta ahora se mantuvieron muy cómodos en esa situación, amigablemente con el gobierno, pero le están diciendo, si no me ayudás ahora en este momento, justamente usan el Congreso para apurar un poquito al gobierno con estos temas sensibles que realmente lo perjudican y mucho, por lo menos en lo que es en materia fiscal, que es lo más sensible. Juli, en un rato volvemos con vos, vas a tener prioridad ante cualquier información, así que te agradecemos mucho el contacto desde allí, desde el Congreso. Un abrazo. Bueno, siguiendo la línea de la obra pública, lo último que le consultamos a Julián de Imperio, quiero hablar con vos, Ariel Maciel, sobre el recorte brutal del gobierno en materia de obra pública. ¿Cerró el 70% de las que tenía que hacer? 2.637 obras tenía el gobierno nacional en su órbita para realizar, ¿sí? Y ayer conocimos a Luis Giovanet, ¿se acuerdan? Aquel funcionario de obras públicas. Casi desconocido. Que no conocíamos mucho. Bueno, ayer habló y casi que era mejor que no. Digo, ¿no? Porque fue a la Cámara Argentina de la Construcción, a la convención que hizo el empresariado de la élite constructora, donde están las grandes empresas, y entre otras cosas festejó justamente que de todas esas obras que tenía que hacer el gobierno nacional, el 70% no las hizo directamente. Lo celebró. Sí, claro, sí, no dijo, digamos, que era un mérito. Dijo, bueno, de esas hubo 1.648 que las desactivó directamente. Después hubo hubo más de 500, son cerca de 520, las obras que transfirió a las provincias, que las provincias continuaron con esa ejecución. Hubo 183 que el gobierno nacional concluyó porque estaban avanzadas y las hizo, y hubo 4 que las licitó de cero, que las arrancó de cero. Algunas tenían alguna licitación, las bajaron y las volvieron a poner en marcha. A ver si te imaginás de dónde pueden ser esas obras. Me imagino que Buenos Aires. No, Buenos Aires no. No es. ¿Esas licitadas decís vos? Sí, las nuevas. Las nuevas. Energía. Las que invirtió primero, no. Fueron una. Ajá. Tiene que ver que abarcan 2 provincias, Tucumán y Santiago del Estero. Tucumán, perdón. Una es Tucumán nada más. Claro. Tucumán, ¿no? Un gobernador muy amistoso, ¿no? Con Javier Milei, ¿no? Sí. Cuasi libertario. La otra, el primer gobernador que apoyó a Javier Milei, lo dice Juan Mansur, lo dice, Osvaldo Jaldo lo dice de manera pública, lo reivindica de esa manera, bueno, no es una chicana. Las otras provincias, el otro proyecto abarca 2 provincias, Catamarca y Santiago del Estero. ¿Sí? ¿Qué pasa con Santiago? ¿No? Otros cuasi libertarios. Claro, otros muy, que les da una manito bastante grande justamente en el Congreso. Otra provincia beneficiada fue el Chaco.
¿sí? Con una obra, estamos hablando de un gobernador aliado también a la Libertad Avanza, digo. De hecho, fueron así O sea, esto tiene que ver ¿no? con una decisión absolutamente política, ¿no? Arbitraria. Porque, ¿o hay algún rasgo de que podemos esperar cierta planificación federal en función de la infraestructura que se necesitan para atraer inversiones como lo que quiere el gobierno? Sí, habrá que ver porque en realidad, digamos, a ver, si uno lo mira geográficamente, sí, bueno, podría ser una necesidad, como de las otras 1.600 y pico que dejaron de construir, también tenía una gran necesidad. Bueno, la cuarta obra es Pinamar, ¿sí? En Pinamar se hizo un pueblo muy necesitado. Buenos Aires es Pinamar. Es Pinamar, no es provincia de Buenos Aires, es Pinamar. Bueno, ahí está Pinamar, claro. Muy específicamente, ¿eh? Pero ¿qué- Yesa está a qué un es, pasito. el PRO? Claro, pero exacto. Yesa es del ¿Qué PRO obra en de Pinamar? Bullrich. ¿Qué obra en Pinamar, Ari? En Pinamar, ya te Sí, digo... tenías el dato. Sí, lo tengo... ¿Plaza privada? Lo tengo ahora, en un ratito, déjame que lo busco Sí, tranqui. bien en detalle, pero ayer Giovanet lo detalló, dijo para qué era cada uno, las provincias, hay dos que tienen que ver con acueductos, ¿sí? Hay otra, está vinculada con obras públicas más sociales. En este contexto, digamos, ahora te detallo lo de Pinamar, pero en este contexto, ayer la Cámara de Construcción lo que estuvo viendo es, bueno, no hay plata para la obra pública. A mí estuve hablando con algunos empresarios y me decían, bueno, si el gobierno le va bien, o sea, si reactiva la economía, cada 5 puntos que crece la actividad económica, la construcción debiera aumentar entre 10 y 12 puntos. Históricamente es así. ¿Por qué? Pensábamos, ¿no? Y porque va a haber plata. Teóricamente ahora no se gasta en obra pública porque no hay plata. Bueno, otros dicen, nada, esto es una cuestión ideológica, ¿no? Con la construcción absolutamente nada. Y de hecho el gobierno avanzó y hoy Guillermo Francos también destacó en este almuerzo que tuvo con los empresarios católicos. Les decía, bueno, empezaron con las privatizaciones de rutas. En este caso hay 2 rutas que ya entraron en licitación pública. Pero yo te voy a contar cómo es el procedimiento de estas licitaciones. A ver si te da, a ver si alguno quiere hacer de empresario de la construcción. Empresario de construcción. Tenés el physique du rol. Si quieres, bueno, todos los que quieran ganar plata, quieren hacer, a ver, vamos a hacer una cuentita, digamos, ¿no? Te doy, digamos, te pongo dos rutas ahora a disposición para que vos, las rutas están hechas, no te voy a hacer Dame la ruta 2. No es la que está... Es nacional. Estamos esa, hablando, no sé son si- rutas nacionales, Claro. efectivamente. En este caso es el puente Victoria Rosario, la otra es la ruta 14, que son rutas redituables. Sí, Son recontra. 12 corredores viales que se van a poner en licitación. Bueno, el cálculo es el siguiente. Sí. Yo te doy a vos una ruta Sí. y vos vas a tener que poner 100 lucas, 100.000, ¿no? dólares para reconstruir esa ruta. ¿Sí? Sí. Ok. Una ruta que ya existe. Ya existe. Vamos a poner, ahora, por la licitación vas a poder cobrar peaje en esa ruta, una ruta por donde hay circulación, por lo Mucha. tanto te Vas vas a a ganar plata. ¿El peaje ganar- que yo quiera voy a no, poder cobrar? el peaje está topeado. Va a tener un tope. De ahí van a tener que recuperar la inversión. Sí. Ahora, primero, como empresario, vos no tenés esa guita, ¿sí? Los 100 millones de... Pero esto no se 100 millones de dólares son, ¿eh? Sí, sí. Por eso Sí, digo, bueno, para los que entrar entran, a la licitación Pueden tenés que entrar tener la 100 millones de guita. dólares. Perdón, esto no tiene que, digamos, se licita para cualquiera. No tenés que ser ni constructor, el que quiera. Vos sos periodista y querés entrar, entras con tu cosa. Mientras Qué consigas la raro. plata, tengas los 100 con paros. este gobierno. Las Monotributo obras, entras. monotributo Claro. entras. Bien. No hay problema. Ah, bien. Pero vos tenés que Entramos, conseguir entramos. el financiamiento, digamos, Sí. ¿no? En ese financiamiento tenés que tener bancos que digan, te voy a prestar 100 Sí. palos, digamos, ¿no? Y vos después tenés que recuperarlo con el peaje. Sí. ¿Sí? Y el peaje va a tener un tope. ¿A dónde llevas el peaje? Si tenés que ponerle un precio. Antes de saber absolutamente todo, vos entraste, pues, suponete que Alto, ganaste. bien alto. Al lo tope. pongo. Es como Más el tope alto. de la banda cambiaria. Bueno, eso es lo que están calculando las empresas. Tope, peaje, lo que más sale. Aún así, lo que dicen es, hay que mirar con atención porque no sabemos si es negocio. En esos corredores viales
donde pasa un montón de autos. Un dato, Macri quiso hacer exactamente lo mismo con las PPP, ¿te acordás, Claro. Ari? Sí. ¿Sabes cuántos kilómetros de Participación rutas y pública autopistas privada. construyó el gobierno A de ver, Mauricio ¿cuánto? Macri con PPP? Cero. ¿Qué fue esto? Cero. Cero. Efectivamente. Ningún empresario se la jugó por el modelo de Macri, que es el modelo de Milei. Exactamente. Entonces, acá el punto está, primero, Pero que es los distinto, porque empresarios... están garantizando que van Claro, a tener... eso era construir, esto es Claro. una ya Ya hecha, pero hecha. tenés que poner 100 palos. Igual, ¿No? 100 claro. millones, digo, no es poca plata. Para cerrar, digo, el dato último y que tiene que ver con justamente esta inversión, lo que tienen que poner y demás, dice, ¿qué pasa si cambia el gobierno y viene otro y congela la tarifa nuevamente? No recuperar más la plata, por lo tanto, dice, no pasa por ahí. Pero supongamos que ¿sí? Esos 12 corredores viales son redituables. Representan el 25%, aquellos redituables de las rutas redituables, el 25% de las obras nacionales. El 75% no son redituables. O sea, no pasa la cantidad de autos necesarios y los privados no la van a poner. ¿Quién va a poner la plata ahí? Y Ahí parece está. que nadie, parece que Pero, nadie. ¿Qué flujo de comercio pasa por esos corredores? Y ahí tenés, digamos, Porque ahí está distintos- lo central. No, pero ahí tenés, por más que pases, hay algunos que te dan los números por camiones, por autos, y hay otros que por más que pasen los que sea, tenés que cobrarle $100 por peaje, así me decían, por lo tanto es inviable. Y hablando de inversiones y de negocios, vamos a hablar con Cecilia Degli Innocenti porque aparentemente hay un topo también de Milei en España. ¿De qué se trata? ¿Es una inversión? ¿Es un negocio? ¿Qué es, Ceci? Bueno, ustedes saben que la diplomacia es la contracara de lo que podemos decir, todo lo que es la economía local o la política también, porque es la proyección de los intereses del país en el exterior y una estrategia también como para no solamente moverse en los círculos diplomáticos, sino también para atraer inversiones, siempre llevándolo al lenguaje que le interesa al presidente y a su audiencia, ¿no? Por eso es interesante lo que pasó con vamos a decirle topo, de Javier Milei en la Embajada de España, que protagonizó un escándalo porque en este contexto, ¿no?, de motosierra y de ajuste a todo nivel, se dio que quedó pegado a un nombramiento muy polémico que tiene un sueldo de una módica suma de 6.000 euros y ahora te voy a contar a qué se trata. Porque Dale. hablamos de topo porque ustedes recuerdan que Javier Milei se autodefinió como el topo que va a destruir el Estado desde adentro, ¿no? Con esta Claro. lógica antiestatal, antigasto público, sin considerar desde ningún punto de vista la inversión en todo lo que es lo que él considera el gasto, ¿no? Bueno, desde esa lógica es esta persona que se llama Marcelo Alejandro Nimo, que está linkeado al presidente Javier Milei a través de este pensamiento económico que tanto profesa, ¿no?, la Escuela Austríaca de Economía, y que lo une de alguna forma con sus amigos y gurúes que lo visitaron en Casa Rosada y que todos conocemos, Jesús Huerta de Soto, entre otras figuras, y este nombramiento, que fue prácticamente a dedo, y ahora te voy a contar por qué, Sí. digamos que se contrapone a todo el discurso que tiene Milei en función de esta diplomacia recortada, esta diplomacia, digamos, de descarte, una diplomacia ambulante que tiene que ver con el recorte a todas las embajadas, a reducir la política exterior al mínimo. En este caso hay plata, digamos. ¿Querés decir eso? Es que a ver, chicos, hay plata, lo hablamos recién, o sea, ustedes lo vieron, lo hablamos con el tema de los recursos destinados a la CIDE versus a las jubilaciones del gasto previsional. Plata hay para lo que conviene o para Claro. lo que se quiere. Sabemos que estas personas que están en la Embajada de España tienen que ver con esta idea que tiene Javier Milei de reducir al mínimo todo lo que es el gasto de la casta diplomática, como él le dice, ¿no? Y esta persona, Alejandro Nimo, que es un personaje muy particular, es el verdadero camaleón de la política argentina. ¿Por qué? Claro, porque en realidad no va a ser ni el primero ni el último que lo haga, pero es una persona que integró, por ejemplo, las filas del peronismo cuando fue concejal de Avellaneda, luego ¿Era pasó acá? por el masismo, claro, Mira vos. pasó por el dinarvaísmo. Y como todo buen Tipo Bullrich, masista ¿no? terminó en el gobierno de Alberto Fernández, Claro. que es quien lo termina catapultando en primer lugar al Correo Argentino y después a la Embajada de España como agregado comercial. Esta es la historia de este personaje que hoy está tejiendo los hilos de lo que es el eje de las reformas estructurales a la diplomacia argentina con la sede en España. Y de paso les aclaro que hoy el canciller Gerardo Wertheim estuvo allí y está marcando de alguna forma que
digamos que con todo lo que tenga que ver con la Cancillería no hay doble estándar porque tiene que ver con los amigos del poder. ¿Y qué hizo esta persona? Que bueno, pausa, porque dijimos que lo nombra Alberto Fernández, ¿no? Sí. Llega a agregado comercial en la Embajada de España, que es un destino divino para los diplomáticos, se sabe. Y percibe además un sueldo de entre 10.000 y 11.000 euros, que ojo, no tiene que ver el número en sí, porque hay gastos asociados de representación, pero digamos que tiene un sueldo importante. ¿Qué pasa cuando asume Milei? Porque estamos hablando de este camaleón peronista que fue cambiando. Como bueno, otros. Cuando asume Milei, este personaje que vemos en pantalla, termina, digamos, dotándose de ese misticismo, ¿no? ¿En de serio? las fuerzas ¿Otro del más? cielo. Él la Se vio. de Violeta. ¿La vio? Él la Qué vio. bárbaro. Vemos en pantalla, por ejemplo, algunas de las lindo. imágenes ¿Milei? que comparten sus redes sociales Viva en un la estilo batalla muy cultural. similar al estilo de comunicación de Javier Milei, en función de imágenes con inteligencia artificial o Un de perro. o de estas frases como viva la libertad carajo o la fuerza del cielo y toda esta historia mística. Habíamos un perrito llamado Pandorita, una perrita. ¿no? Claro, su perrita. Su bueno, perrita. él adopta, Son todos yo creo iguales. que me da la sensación de como que él siente esa vibra que está cambiando y de repente se hizo austrolibertario, anarcocapitalista, ¿Cómo? mileísta y menemista. ¿Hasta ¿Cómo dónde es? está Para uno ese, dispuesto ¿quién a sería? llegar por un cargo, Esta ¿no? persona, Marcelo Sí. Alejandro Nimo, lo vemos en Sí. pantalla, me consta, en función de distintos referentes del masismo, pero particularmente del peronismo de Avellaneda, que prácticamente es un desconocido para el establishment. Pero ahora él viene a saltar a la esfera pública porque ahora es abiertamente un devoto absoluto del Mesías Javier Milei, ¿no? Claro, como Y- varios, ¿no? Ex peronistas o peronistas. Claro, O sea, no lo vamos a juzgar, quizás realmente obvio, se vio la convenció luz. de eso, pero ojo, porque lo que logra, de alguna forma, no es un dato menor, que es básicamente seguir estando en la Embajada de España, porque cuando Alberto Fernández deja la presidencia, a Nimo digamos que lo designan, designan el cese de sus funciones, pero poquito después, unos meses después, el ministro Caputo y la ministra Diana Mondino ponen el sello para que él vuelva en otra función que tiene que ver con el liderazgo del comercio y las inversiones desde la Embajada de España. En esos meses hubo una especie de lapso de 6 meses, no se sabe qué pasó con él en España, sabemos que siguió viviendo Ahora va a ir ahí. Milei a la embajada. ¿Cómo? Va a ir Milei a la embajada. Claro, porque hoy estuvo Wertheim con Wenceslao Bunge, que es el flamante embajador argentino en España, porque aparentemente ahí es donde se están tejiendo los hilos ideológicos que sustentan esta motosierra diplomática. No me consta que sea el mismo, pero... Mira, algo Igual, tendrá a ver, que ver. de mínima Bunge al menos pertenece, vamos a decirlo entre comillas, a la casta diplomática. Es decir, es un funcionario de carrera, a diferencia de Nimo. Es un diplomático. Que Nimo es un político que a partir de una proclama que se llama Diplomacia para la Libertad, se acerca a Milei y propone estas medidas tan cuestionadas por el círculo diplomático que tiene que ver con el cierre de las embajadas y que básicamente la diplomacia argentina, que es famosa por su excelencia a nivel mundial, termine siendo una especie de, como si estuviera terciarizada, teniendo que la lleven a cabo los privados y que hayan agregados comerciales que se vinculen con el Ceci. Ministerio de Economía y la Cancillería. Ahora también hay una polémica contratación justamente que lo involucra a Nimo. Y acá está el punto central, porque ¿por qué estamos hablando de esta persona que a priori no nos debería importar? Bueno, sí, porque nosotros de alguna forma mostramos lo que no se quiere que se vea y tiene que ver con este manejo y desmanejo de los fondos públicos de una persona que, si bien él ha dicho que no tuvo absolutamente nada que ver con el nombramiento de esta persona, así todo indica de que estaba presente cuando eso sucedió. Hablamos de Eva Carrasco, es una ¿Quién es? profesora española que fue designada ante el Consejo Mayor Argentino en Madrid. Pero, a ver, a priori uno diría, ¿por qué me debería importar esto? Bueno, en primer lugar porque para poder nombrarla, el gobierno debió emitir 2 decretos, porque en realidad no puede haber un funcionario en ninguna institución del extranjero en representación de los intereses argentinos que no tenga ciudadanía argentina. Entonces, la exceptuó de ese requisito y además la nombró retroactivamente a febrero del 2024, que es cuando Nimo todavía estaba entre que salía y se quedaba en la embajada. Pero ¿quién es esta persona y por qué tiene que ver con Milei o con los amigos de Milei? No sé si ustedes se acuerdan, chicos, que en abril de
este año el presidente recibió en Casa Rosada a Jesús Huerta de Soto, su gurú económico, ¿no? La narcocapitalista. Bueno, Jesús Huerta de Soto es catedrático de la escuela de una materia de economía política, ¿no? En la Universidad del Rey Juan Carlos, en Madrid, y él está directamente linkeado con las personas que vemos en pantalla, que es por un lado Eva Carrasco, esta flamante funcionaria que mencionábamos, y por otro lado el otro es Philip Bagus, que fue un profesor universitario de Nimo y además es el esposo de esta funcionaria. Son amigos de Milei en Madrid, son los representantes de, digamos, del marco teórico ideológico que sostiene a Milei, y no es un dato menor, y ojo, este tema sí lo vamos a seguir, que el ruido que genera que un político de alguna forma designado a dedo en un puesto consular esté llevando a cabo un recorte inédito y proponga definitivamente, por ejemplo, el desmantelamiento del Servicio Exterior de la Nación. Cero plata para jubilados y parece que hay plata para otras cosas. Ahora, chicos, tenemos una noticia de último momento, nos informa Ezequiel Orlando. Sí, el Sindicato de Trabajadores del Estado, la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, acaba de nacionalizar el conflicto de salud, lanzó un paro nacional de salud a partir de esta medianoche a las 0 horas del jueves. Va a comenzar esta medida de fuerza de los trabajadores de salud nucleados en ATE a nivel nacional. Lo definió así la Asociación de Trabajadores del Estado, que conduce Rodolfo Aguiar, a raíz de que el gobierno no envió a un delegado del Poder Ejecutivo a la negociación que tenía a la mesa que tuvo hoy, esta tarde, con los trabajadores del Garrahan para tratar de resolver el conflicto de los residentes. Después de la tanda les vamos a ampliar más con números. En concreto, ¿cuál es el problema que hay dentro del hospital pediátrico Garrahan? ¿Qué reclaman los residentes y qué es lo que está diciendo el gobierno? Pero por lo pronto, la noticia de último momento, Fede, va a haber un paro nacional de trabajadores de salud nucleados en ATE a partir de las 0 horas. En minutos desarrollamos este y varios temas aquí en Desde el Canil. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Chocolinas cumple 50 años y lo festejamos a lo grande. Ahora la chocotorta también es alfajor. Para disfrutar donde y cuando quieras. Nuevo alfajor chocotorta. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Nueva Saladix extra picante. ¿Posta picarán más que las otras?
porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix Extra Picante. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Segundo bloque desde el Canil. Ahora empezamos con un tema que para mí es el tema del día, Z, y el tema de la semana. ¿Qué va a pasar con el Garrahan y por qué marchó hoy los residentes del Garrahan con los jubilados? Para mí también es el tema en realidad del mes casi esto, ¿no? Lo que está pasando con los trabajadores, son médicos, están recibidos en la universidad, están haciendo la residencia, que es un estudio adicional al que tienen título de grado, ¿no? Los trabajadores del Garrahan, que también se están sumando otros laburantes del Posadas también, están viendo que la situación es igual de triste para todos los residentes que cobran muy pero muy poco, en concreto son 700.000 pesos por 60 horas semanales. Bajísimo. No pueden tener un trabajo adicional para complementar porque no le da la hora de la semana, del día, pero lo veníamos comentando acá en estos días. Ya renunciaron, se fueron 650 profesionales de los hospitales nacionales y la situación en el Garrahan es dramática, con falta de insumos y falta de también personal, porque se están yendo algunos y otros que se quedan no dan abasto con los gastos. Sí. Hubo un debate anoche en TN donde participó la diputada Juliana Santillán. Decile diputada. Diputada Juliana Santillán, debatió con 3 residentes del Garrahan. No vamos a poner todo porque fue bastante extenso, pero quiero primero ir a los dichos de la legisladora una vez que se retiraron los residentes. Salió a decir cuánto que en realidad les alcanza para vivir los 700.000 pesos. Porque la canasta básica para ella? sí que les alcanza. Porque la canasta básica, escuchémosla a ella. A ver. La canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Z, salvo que esté equivocado, pero la canasta básica en la Argentina es de más de 1.110.000 pesos, ¿no? No estás equivocado.
Es así. Para una familia tipo es de más de 1 millón de pesos. Para un individuo está en ese monto. Mira, acá tenemos lo que armó CEPA, abril 2025, remuneración de residentes del Garrahan, 794.000 pesos. Canasta básica total para 4 integrantes, 1.110.000, lo que vos decías, Fede. ¿Cuántas canastas básicas podés comprar con un salario? El 70% de la canasta básica. Perdón, sí. Sí, exactamente. No podés comprar una entera. En 2023, cuando estaba Alberto Fernández, podés pensar lo que quieras de él, pero un residente le alcanzaba completo para la canasta básica de una familia tipo. Que era poco 2 adultos, también, 2 menores. Que era poco. Era poco. Que no alquila, ¿no? Una familia que no tiene que alquilar. Ese es un dato muy importante, la canasta porque la básica diputada no incluye Santillán el alquiler. no lo desconocía por completo durante el debate. Me llamó la atención el nivel de desconocimiento absoluto de cuáles son la canasta que mide el INDEC. No incluye alquiler, como bien aclara mi compañero Ari. Y también pensar que puede una familia vivir con 300.000 pesos habla de un nivel de lejanía, del dinero. Aparte, Zeta, ella gana 5 millones, ustedes díganme si estoy equivocado, que 5 millones como diputada, en bruto. Sí, ahora aumentaron los senadores también. Bueno. Sí. O sea, un nivel de lejanía con el dinero. Yo no sé cómo habrá hecho la diputada Santillán para conseguir un techo en el que vivir, pero definitivamente no con su trabajo, porque lo habrá heredado, no lo sé si alquila. ¿Cómo lo habrá ganado, no? El título bastante dudoso, usurpado, tiene el título ¿no? de especialista en economía austríaca, de, como le dice el amigo Rinconet, el garage de Venegas Lynch, SADE, ¿no? Ese garage, si hablara, ¿no? Donde a Milei le dieron infinidad de diplomas, honoris causa. O sea, Milei es doctor gracias al lugar donde se recibió Juliana Santillán, de especialista en economía austríaca. Se nota que no sabe de economía de austríaca, no lo sé, pero de economía argentina no. ¿Qué carrera tiene de base? No importa, no te piden para ser diputado una carrera, pero digo, ya que es especialista, o sea, yo puedo ir a ser especialista especialista en economía austríaca porque Venegas Lynch te acepta. ¿Vos pagás? Te lo acepto. En economía, decía que era especialista en economía. Economía austríaca. Esto me hace acordar, Zeta, ¿te acordás en la Argentina no es especialista? Cuando Macri no sabía en la mesa de Mirta Legrand cuánto era la jubilación mínima y preguntaba fuera de cámara, detrás de cámara, y no tenían ni idea? Exactamente, es eso. Vamos a apurar un poquito la columna porque no quiero dejar esto afuera. Después de la entrevista ella tuiteó y lo retuiteó Milei. ¿Qué dijo? Mirá lo que puso la diputada Santillán. Canasta básica del mes, dijo, es 359.244 pesos para una persona. Falso lo que me tiró la médica residente. Acá los datos del INDEC y ahí se ve el reposteo de Milei, ¿sí? Bueno, sin palabras. Tratando de... ¿Le adjudica a la otra persona que le dio un dato falso? Sí. Por las dudas, sí, está buena la aclaración. Está tratando de salvar una declaración que todos lo vimos. Ella creía realmente que una familia podía vivir con 300.000 pesos. Y después, para cerrar, habló Federico Sturzenegger recientemente, el ministro de Desregulación, que por estos meses se le van a vencer los superpoderes y va a tener que volverse a su casa. Pero habló de los hospitales públicos. ¿Qué dijo? Esto es un adelanto de lo que puede llegar a pasar con los residentes. El gobierno no quiere arreglar, El gobierno piensa que son déficit público. Mirá. Esas obras son hasta razonables porque vos podés invertir, pero después cobras un canon aeroportuario que es bastante alto, por cierto. Una ruta vos la podés resolver con peajes. Invierte el privado y cobra peajes. Sí. Un hospital no. Claro, bueno, pero un hospital es eminentemente un gasto público que se financia con los impuestos y es eminentemente, ya sea, como te decía, es provincial, excepto un par de hospitales que han quedado históricamente en el gobierno nacional, ¿no? Porque el resto de la obra pública vos podés de alguna manera financiarla desde los privados porque tiene una contraprestación, pero hay algunas que no. Pero volviendo a la pregunta de Lara, o sea, ayer justamente salieron las concesiones, las primeras concesiones para obras viales, porque uno tiene, digamos, la carretera, la estructura vial, ¿no? Fíjate qué interesante esto. El gobierno nacional tiene 40.000 kilómetros de carreteras que son
de las cuales las rutas nacionales que vos conocés son 10.000 de esas 40.000. Las provincias, ¿sabés cuánto tiene de rutas? 200.000. Y las municipalidades de caminos tienen 600.000. O sea, son 40.000, 200.000, 600.000, ¿no? Entonces, incluso las rutas nacionales, habría una discusión posible, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de autopistas, el mantenimiento de la autopista dentro de cada estado lo hace el Estado. Tiene subvenciones del gobierno nacional, pero es responsabilidad primaria. Entonces, vuelvo a tu pregunta de la obra pública. Me parece que tenemos que redefinir qué es obra pública nacional. Bueno, lo que quiere Sturzenegger básicamente es que no haya más hospitales nacionales, que cada provincia se ocupe de eso, que cada municipio se ocupe de eso, como si fuera 2 pesos con 50 construir un hospital. Y también lo que está adelantando es que básicamente son un gasto público mantener a los médicos y no le preocupa mucho. Me comentaba afuera de cámara recién Ari lo que dijo Lilia Lemoyne entrando a diputados. Si no les gusta, si no ganan bien con su trabajo, búsquense otro, le dijo a los residentes del Garrahan. Qué bien la diputada. Bueno, estudiaron 10 años para hacer eso, para salvar vidas, como la de Pablo Grillo que le hicieron algunos, en otro hospital, en este caso para niños, ¿sí? Niños, bebés, salvan vidas, no son un gasto público, son una inversión. Y para seguir hablando de gente linda, tenemos a Franco Lidner, que va a hablar del Gordo Dan. Bueno, la pregunta del título me interesa. ¿Cuánto daño le hace este muchacho al gobierno? Vos sabés, Fede, que el Gordo Dan no puede parar. Está en la cresta de la ola, no tiene paz. Todos los días es noticia por algo distinto. Ahora en un rato Nati te va a contar que acaba de postularse para enfrentar a Cristina Kirchner en la tercera sección electoral. Quiere ser candidato a lo que sea. Y en estos días, además, como si fuera poco, ¿sabés con quién se peleó? ¿Con quién? Con la familia de Diego Armando Maradona, nada menos. Con el Diego, cuando se quiso colgar del Diego en sus redes. Por Dios. Cuestión de esto que vemos, Maradona es Milei. Y rápidamente salió con los tapones de punta Dalma. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso subirse a Maradona, viste que se cayó el tema juicio del de juicio. Maradona. Y de paso, bueno, Maradona es Milei porque yo también, el Gordo Dan también es Milei, es Maradona. Es por lo del hijo de Ojeda, Claro. que dijo que le gustaría conocer a Milei. Bueno, salió Dalma rápidamente a decir, sacá eso ya, ¿qué haces? Sacá eso ya. A lo cual, ¿qué respondió el Gordo Dan? Le dijo, mirá que mi fuente es Verónica Ojeda, pónganse de acuerdo ustedes en todo caso. Dalma le volvió a insistir, vos te estás subiendo, estás utilizando políticamente la imagen de mi papá. Y, ¿qué le dijo el Gordo Dan? ¿Cuánto te debo? La chicañó, la gastó, ¿cuánto te debo? Y después, ¿sabés qué tuiteó? Una fake, que la vemos ahí si la podemos ver, que es una falsa entrevista del Gordo Dan de Maradona. Dice, el Gordo Dan es el hijo que nunca tuve. No, obviamente ya los límites se cruzaron definitivamente. Obviamente no es una fake, es un chiste de mal gusto, pero siguiendo con la polémica. Bueno, vos sabés que el Gordo Dan se ha convertido en el cuco, el hombre de la bolsa de este gobierno. Y lo hace muy bien. Es el tipo que patotea a los adversarios en las redes, es el comisario político que echa por Twitter a los funcionarios antes de que salga la renuncia en el boletín oficial, es el que le pide al presidente en las redes meta preso a un periodista por decreto, es el que se ríe de la muerte de Mujica, de Pepe Mujica, diciendo uno menos. Bueno, no le faltó nada al Gordo Dan. Sí. Es el cuco del gobierno. El problema es que este cuco quiere ser candidato. ¿Cómo haces para que un cuco sea candidato? La verdad, si creaste un cuco como el Gordo Dan, es muy difícil. ¿Tiene chance, que Franco, termine de siendo ganar? candidato. Te voy a contestar con las encuestas. A ver. Hay una encuesta que hace poco sacó CIPJ, la consultora, que midió a los políticos con peor imagen de la Argentina. Salió primero Máximo Kirchner, lo contamos acá, con el casi 70% de imagen negativa. ¿Sabés quién salió segundo? ¿Quién? El Gordo Dan. Daniel Parisini es un nombre real. Venía también ahí, Y tercera estaba Lilia Lemoyne. El Gordo Dan salió segundo. Ahora Máximo tuvo 18 años, 20 años, más de 20 años para lograr ese primer puesto. El Gordo Dan en un año y medio casi que lo equiparó. Sí, en cabeza un a año cabeza y medio están, de Twitter y de apariciones
públicas. Ojo, carrera meteórica como la de Milei, ¿no? Sí, total. Ojo que tiene pasado político y como candidato, hay que investigarlo eso. Es médico el Gordo Dan, es médico. ¿Eso de residencia en el Garrahan? No sé, creo que puede ser el Garrahan, puede ser que haya sido el Garrahan. ¿Se olvidó? Me suena que sí. No le importó. Que es el Garrahan donde estuvo. Sí, no sí. se metió todavía con eso. ¿Sabés lo que le dijo Karina? ¿Qué le dice Karina Milei a los muchachos de la Fuerza del Cielo, comandadas por Santiago Caputo, su rival en la interna, Santiago Caputo y el Gordo Dan? Ustedes espantan a los porteños, porque le pedían listas en la lista, lugares en la lista porteña. Y dice, ustedes espantan a los porteños, la verdad, con lo que dicen las encuestas. Y los goles en contra que mete el Gordo Dan en las redes, y sí, espantan a los porteños. Ahora, entonces, Franco, ¿qué hicieron? ¿son todos goles en contra de Gordo Dan? ¿No es como que cierto sector de la gente le gusta lo que dice? Le puede gustar al 30% ese irreductible de kamikazes votantes, los que votaron a Milei en las PASO, a esos le puede gustar. Entonces, a Gordo Dan, ¿dónde le mandaron? A hacer campaña en el interior, a sacarse fotos con los candidatos del interior, de las provincias, donde anduvo muy bien Milei en las provincias, en la presidencial. Ese es el votante que puede llegar a tener el Gordo Dan. Ahora, en la provincia de Buenos Aires está muy difícil. Abajo, claro. Muy difícil. Te digo, además de lo que le dijo Karina Milei, ustedes espantan a los porteños, o sea, no los voy a meter en ninguna lista. También hubo un desafío del Gordo Dan cuando fue el acto de cierre en Cava, ¿se acuerdan? Apareció el Gordo Dan con sus banderas, esa estética tan romana, por ser generoso, más bien fascista. ¿no? Coparon la primera fila, donde estaban los carinistas, volaron algunas piñas. Pilar Rodríguez, que era la carinista que estaba en el micrófono, le dijo, bajen esas banderas. Esto fue toda una provocación que hizo que Milei se quedara el día de las elecciones porque temía que la sangre llegara al río. Tenemos ese video, chicos. A ver. Y ahora, además, como quiere ser candidato y tiene que cambiar un poco la imagen, se empezó a victimizar el Gordo Dan y publicó una pintada ahí que es muerte al Gordo Dan. Y dijo que ni Clarín se hizo eco, ni La Nación se hizo eco, esto no salió de ningún lado. Ahora de golpe es la víctima el Gordo Dan, el patotero mayor del gobierno. A las Y organizaciones. una perlita, no sé si tenemos A tiempo ver, de pasarlo. sí, dale. El Gordo Dan llegó a la prensa internacional, a la inglesa, donde lo llaman, ¿sabes cómo? Fat Dan. Si podemos ver el video. Dan. A ver, unos segundos. Top enforcer on social media, where his bio now claims credit for appointing US presidents. It's mostly young men who follow him into the rally. At a time when support for Javier Milei is slipping in the polls, these are some of his most ardent supporters. They are determined that Milei, the voice of the far right in Argentina, will become a Latin American leader and indeed the champion of his cause to the world. El Gordo Dan internacional. ¿Cómo se dice Gordo Dan en alemán? De Ateke Dan. Ateke Dan. Ateke El Dan. Fat De Ateke Dan. Qué bárbaro. Parece qué bárbaro. una canción, un Sí, ritmo ¿no? de música. Ya que está hablando Natalia Bacareza, cuénteme de este novelón de junio entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. El Paz Martínez se hace una fiesta con esto. Tendríamos que haber musicalizado esto. ¿Cómo me olvidé, por favor? Hoy no me llamó. ¿No? Ahí está, canta, dale un poquito. No me acuerdo la letra, chicos. Ay, no, Ay, qué mal que estuve. No, tendré que haberlo Sobre planificado. el teléfono, sobre mi corazón. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, parece que hubo tregua, ¿no? Acá, ahí la vemos a Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof cuando se llevaban bien, ¿no? Buscando y consultando, ¿no? A referentes cercanos a Kicillof. Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuándo fue la última? Ahí está, ahí lo vemos. El último saludo. En La Plata, ¿no? Fue en La Plata, Sí. en un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Un frío saludo de Cristina Kicillof, que medio que lo dejó pagando, ¿no? Porque él se paró, se levantó. Ahí está. Y le da un beso, saluda a otro, sigue de Le largo. golpea el hombro. Le golpea el hombro. Le Dale, golpea correte, el correte. Me corre la cara igual también. La saluda, se para Pero para la miradita de saludarla. Kicillof. Esto fue para octubre del año pasado. Sí, por ahí. Octubre del Exacto. año pasado en La Plata. Por lo cual, imagínate desde cuándo
no cruzaban saludo, no cruzaban palabra, por lo que me contaron a mí, los interlocutores eran Máximo, sí, estaba ahí también rondando Sergio Massa con Kicillof y alguno que otro más. Guado, Los mismos ¿no? básicamente que estuvieron también detrás de la candidatura de la campaña claro, presidencial. Estaba Guado, Máximo, estaba Guado, pero en este Sergio. caso Guado está un poco más al margen. Sí. Digamos, de este entramado político, y ayer desde el lado de Cristina dejaron trascender finalmente que ella lo llamó. Finalmente ese gesto llegó. Pero había rumores de que no lo llamó. Finalmente vos confirmás que sí. Hoy hablé con gente cercana a Kicillof y me dijeron que sí, que existió algún confirmado. sector del peronismo que no quiere ni a Cristina ni a Axel, salió a decir hoy que era mentira ese diálogo, no. Mario Seco, por ejemplo. Hablaron, hubo un ida y vuelta, algo cordial, fue como, ¿viste el primer cafecito que te tomás con alguien que recién conoces? Claro. Sí. Bueno, que es No todo fue, medio... no fue como la charla entre Cristina y Parrilli, no. No, medio tirante. Soy yo. Pero bueno, alguien que aflojó, ¿no? Cristina ya lo había dicho en la entrevista cuando anunció su candidatura para la tercera sección electoral, que en la política hay que ceder lugar, hay que ceder espacios, hay que bajarse del caballo Pero ella lo anunció mientras decía que ella iba a llegar el 1. Claro, que los demás se dan. Claro, ella le impuso la candidatura y después que Sí, lo bueno, acceda. pero él le impuso la fecha. A ver, Bueno. él le impuso el desdoblamiento. Es el Cristina, gobernador igual, ¿no? Es el gobernador, tiene la potestad. Esa misma entrevista dijo que iba a viajar a qué provincia, Entre Ríos, No, va a Corrientes. A el fin de Corrientes a semana. apoyar. Digo, en ese mismo contexto pareció, las lecturas fueron muchas, ¿no? Pero entre otras cosas, decir, desde mi candidatura te llamo a la unidad. Claro, Perdón, él es el gobernador, él puede definir fecha, pero ella, así como digo eso, hay que aclarar, ella es la presidenta del PJ Nacional y Máximo Kirchner es el presidente del PJ Provincial. Entonces, me parece tiene que la alguien, lapicera. me parece que alguien que fue 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta y siendo la dirigente política más importante del partido opositor, tiene, Sí, el ¿es la más cargo es importante? menor, ¿Es te la más diría. importante? ¿Cómo? ¿Es la más importante? Pregunto, ¿eh? Sí, ¿Sí? para mí, ¿Sí? de la oposición, Sí. sí, supera, está, digamos... Ahora, qué Las curioso, encuestas ¿no? sí, Que ¿no? habla de ceder espacios en política cuando, por el momento, no suelta el liderazgo. ¿Quién es el sucesor del Delfín de Cristina? De hecho, Pepe Mujica no la hay criticaba un- abiertamente por eso. No, ella no Dejale busca un lugar a las sucesor. próximas Ahí no generaciones. hubiera Ella había hablado de que... Bueno, en algún momento, después del bastón atentado, mariscal, ¿no? creo que bajó ahí un poco la guardia y creo que lo que viene haciendo el gobierno de Javier Milei, la volvió a instalar La quiere subir al dentro ring. de la pelea Pero política. porque A ver, Milei, claramente. claro. ¿Y ahora cómo sigue todo, Nati? A ver, yo le preguntaba, digo, bueno, está bien, hablaron todo, digo, ¿hay posibilidades de que finalmente vayan juntos? Porque claro, si vos sumás al peronismo de Cristina y el peronismo de Axel en la tercera sección electoral, ganan tranquilamente. La idea es que vayan juntos. Digo, bueno, ¿Axel está dispuesto a esto? Me dijeron unidad, unidad, unidad. Ah, O sea mirá. que por lo cual el peronismo va a ir, podríamos decir, unidos a las elecciones del 17 de septiembre. Del otro lado dicen lo mismo, porque Mayra Mendoza dio a entender que para las elecciones van a terminar Exacto. juntos los dos, y de hecho fue la vocera de la Cámpora ayer, fue la vocera de Cristina ayer, durante todo el día, Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, adelantando primero que iba a haber una conversación y por la noche confirmando que Cristina lo había llamado a Axel. Pero Nati, es una unidad coyuntural, porque después de la elección entonces se van a volver a matar, ¿sería así? No, esperemos que no. A ver, los conceptos por lo menos que dejó el otro día Cristina en la entrevista, la idea de la única manera de poder ganar en las elecciones de septiembre y después en la de octubre es que el peronismo vaya unido. Sí, o sea, incluso, bueno, ya vimos que en estos últimos días también el Frente Renovador empezó a pedir la candidatura de Sergio Massa. Se dice que va a ir como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. O sea, ya se vienen empezando a instalar determinados nombres que sabe que el peronismo va a tener que expresarse de alguna manera en las urnas unidos si quieren vencer
al mileísmo, teniendo en cuenta lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Digo, recordemos que Milei aparecía como el último bastión, termina en primer lugar ganando las elecciones y el PRO en tercer lugar, que era el que gobernaba que gobierna la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, atenti a todo lo que se venga en este entramado de la provincia de Buenos Aires. Entuerto, Migrey y Paz Martínez se harían un fiestón con todo esto. Chicos, Me olvidé de poner claro, eso. bueno, mañana o pasado seguramente. Mañana ponemos. Chicos, nos quedamos sin tiempo. A vos te digo que te quedes en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya llega Soy Casta y mañana volvemos nosotros a las 6 de la tarde en esta pantalla. Recordá que no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.